la mitad del recorrido de un currículum en el que todavía se escribe, uno de los deportivos que más ha saboreado el elixir de la eterna juventud volvía a reinventarse otra vez. Manteniendo su icónica estampa, el Proyecto 964 acudía a su cita con los años 90, con la tracción integral, con una caja de cambio secuencial o con unas bolsas de aire con las que proteger a sus ocupantes. A su veterana mecánica se sumaban también una suspensión mediante resortes helicoidales, la dirección asistida o un sistema de frenos antibloqueo. Afortunadamente, en el voladizo trasero seguía latiendo el legendario boxer de 6 cilindros, refrigerado por aire. Esta historia, una y mil veces recordada, comenzaba hace más de medio siglo, cuando en el Salón de Frankfurt de 1963 se mostraba tímidamente el Porsche 901. Impulsado por un nuevo motor de 6 cilindros opuestos de 2 litros y 130 caballos, en él ya no había ninguna vinculación técnica con el gigante Volkswagen, como sucediese con el 356. La evolución del poco después denominado 911 sería inmediata y constante, finalizando esta primera generación con los memorables Carrera RS, en los que la potencia superaba los 200 caballos. Transcurridos 10 años de la puesta de largo del 901, le llegaba el turno a la serie G, la más longeva de esta saga inmortal, y la que viese nacer a mediados de la década de los 70, a los indómitos 911 Turbo, conocidos también como 930. Dejemos para otra ocasión un repaso pormenorizado de estos dos primeros capítulos en este inacabado relato y situémonos a comienzos de 1988. La prensa especializada empezaba a hacerse eco entonces de la próxima aparición de la tercera entrega del automóvil con mayor carisma del fabricante alemán. Lo más destacado de este inminente deportivo será el empleo de la tracción total, tras su inclusión en un prototipo basado en un 911 Turbo con carrocería descubierta, dado a conocer en el Salón de Frankfurt de 1981, en los 911 y 959 vencedores del Rally París-Dakar a mediados de la década, y en el propio 959, cuyas exiguas y selectas ventas habían arrancado finalmente en el año 87. Camino de una merecida inmortalidad de la que todavía disfruta, el 911, o mejor dicho, su tercera reencarnación, debería hacer su aparición coincidiendo con el 25 aniversario de la presentación del 901. Así, de acuerdo con lo previsto, el resultado del proyecto 964 se presentaba ante los medios informativos en noviembre de 1988. Haciendo uso de la más moderna tecnología y consciente de que solo un 911 puede reemplazar a un antepasado con su misma numeración, Porsche destapaba el último velo que cubría el Carrera 4. El apellido Carrera se había recuperado para esta serie 5 años antes y el número, mágico en otro fabricante de su mismo origen, hacía referencia obvia al sistema de tracción a sus 4 ruedas. Según los responsables de su desarrollo, un 85% de las piezas serían nuevas, por lo que podría decirse que se diseñaba prácticamente partiendo de un folio en blanco. La tracción, con un control inteligente, será menos sofisticada que la del 959, pero proporcionará un comportamiento más neutro y seguro que el del veterano todo atrás, sobre todo en terrenos resbaladizos. La distribución de casi un 70% del par a las ruedas traseras en condiciones normales hará que este 4 no pierda totalmente el impetuoso carácter del alemán. Además, tanto el diferencial central como el trasero contarán con un bloqueo manual por debajo de 40 km/h para salir airoso de las circunstancias más adversas de deslizamiento. El 6 cilindros, profundamente revisado, aumentaría su cilindrada en nada menos que 400 centímetros cúbicos y gracias al doble encendido y a la gestión Motronic rendirá 19 caballos más que los conocidos motores atmosféricos de su misma arquitectura, llegando a los 250. En una plataforma renovada completamente, que conservaba sin embargo la misma distancia entre ejes, se sustituyen las características barras de torsión como elemento elástico por unos muelles helicoidales. Con estas bodas de plata se adopta también por primera vez el sistema de frenos ABS en sus 4 enormes discos ventilados y una dirección con asistencia, con la que compensar el aumento de peso en el tren delantero debido a la tracción total. Elementos que hacían, quizá, torcer el gesto a los más puristas.
Los trazos de su carrocería, puestos al día, recordaban vagamente a los del exquisito 959 y a los del más mundano 928 S4, mientras que las llantas forjadas de aleación de 16 pulgadas de diámetro contarían con el mismo diseño que las empleadas en los 944 Turbo Cup. El coeficiente aerodinámico se reducía en torno a un 20% respecto a la generación anterior, debido a los parachoques integrados en el monocasco y a unos bajos totalmente carenados, disminuyéndose además la tendencia extensional. A ello contribuiría un novedoso alerón trasero retráctil, que forma parte de la entrada de aire al motor y que se despliega mediante unos motores eléctricos de manera manual o automática a partir de 80 km/h. El interior, por su parte, conserva su particular diseño, pero se modifican profundamente la ventilación y la calefacción. La aparición del Carrera 4 no implicaba, según su fabricante, la sustitución de los 911 existentes, sino que los complementaba al ofrecer su exclusivo sistema de tracción integral. Aunque parecía obvio que su tecnología acabase por extenderse a todos los 911, y así sería, pero al tiempo. Con su lanzamiento, el objetivo de los alemanes a medio plazo era producir entre 35.000 y 40.000 coches al año. Unos 15.000 llevarían el motor atrás y de ellos el Carrera 4 representaría la mitad. La mayor atracción de Porsche para la temporada 89 sería sin duda el 964. Aunque aparecía junto a otras novedades en la gama, como los 944 de 4 cilindros, con un cubicaje que alcanzaba los 3 litros, el clásico 911 Turbo que al fin podría contar con una caja de 5 velocidades, y el Carrera Speedster, el último representante de la serie G. La presentación del Carrera 4 en España tendrá lugar en mayo de 1989, y el escenario elegido sería el Salón de Barcelona. Coincidiendo con su muestra en la Feria Catalana, se iniciaba su comercialización, superando su precio final los 12,5 millones de pesetas, lo que equivaldría a día de hoy, teniendo en cuenta la evolución del IPC, a unos 175.000 euros. Prácticamente 2 millones más que el Carrera Aniversario de la anterior generación, y otro tanto menos que el 911 Turbo, también de la precedente familia G. Un Audi 4, con tracción integral pero con 200 caballos, costaba 8,5 millones. Un Lotus Esprit Turbo de 218 se acercaba a los 10. Un BMW M6 de 286 se podía disfrutar por 11 millones. Y un Ferrari 328 GTB de 270 caballos y 8 cilindros costaba prácticamente lo mismo que el que lucía el Cavallino de Stuttgart. En el ámbito de los coches terrenales, el más vendido de ese año 89 en el mercado nacional, el Renault 19, se compraba a partir de 1,5 millones de pesetas. Otra muestra más de su exclusividad nos la aporta las cifras oficiales de ventas, que nos indican que tan solo 101 Porsche 911 serían comercializados esa temporada en España, incluyéndose en esa cantidad todavía numerosos miembros de la serie G. Antes de que finalizase ese año 89, el deportivo más eficaz estaría acompañado de una nueva variante, el esperado 964 con tracción únicamente a las ruedas traseras. Su aparición en el Salón de Frankfurt, celebrado en septiembre, se vería ensombrecida por uno de los Porsche más especiales. Se trata del Panamericana, realizado en materiales de vanguardia y desarrollado por los creadores del BMW Z1 sobre la base de un Carrera 4. Representaba un realista ejercicio de estilo que permitía anticipar el aspecto que el 911 podría tener en el año 2000. Sería además el mejor regalo que la empresa teutona podía entregar al inolvidable Dr. Ferdinand Porsche, Ferry para los anales de la historia del automovilismo, con motivo de su 80 cumpleaños. Pero para el año 2000 todavía faltaban 10 años, y el futuro más inmediato de este deportivo se llamaba ahora Carrera 2, el Porsche para la década de los 90. En las crónicas se vuelve a hablar una vez más de mito, de tradición, de linaje, de juventud y veteranía, de la perfecta simbiosis entre la tecnología más avanzada y una arcaica disposición mecánica. Se divaga por enésima ocasión sobre el irremediable paso del tiempo y de la manera en que la doctrina de Porsche intentaba evitarlo. Con un aspecto exterior e interior idéntico a la variante de tracción total y con su mismo motor, las diferencias entre ambos aparecían en su caja de cambios de 5 velocidades, ya que en el 2, unos 100 kilos más ligero, la segunda y la tercera aparecen alargadas, probablemente para evitar las posibles pérdidas de tracción. Algo que no preocuparía excesivamente a los incondicionales del más puro concepto todo atrás, a los que este 964 estaría dirigido. La novedad más sustancial que traía consigo el Carrera 2 sería el revolucionario cambio Tiptronic, ofrecido opcionalmente.
Desarrollado conjuntamente con ZF y Bosch, cuenta con 4 relaciones y con 2 modos de funcionamiento, uno clásico totalmente automático, pero con 5 diagramas elegidos por la electrónica en función de la conducción, y otro en el que se maneja de manera manual, pero lógicamente sin tener que pisar el pedal del embrague. Dispone además de la posibilidad de cambiar 2 marchas a la vez, y su cerebro digital protegerá en todo momento al motor de un posible sobrerégimen. Esta transmisión no se ofrecerá en el Carrera 4 por falta de espacio, pero este, como su hermano, al menos pasará a estar disponible en carrocerías Targa y Cabrio, además de la consabida Coupé. Se inicia la década de los 90 y Porsche será uno de los últimos constructores en mantener una férrea independencia de las grandes multinacionales del automóvil, subsistiendo en gran parte gracias a sus trabajos de investigación para otras firmas, llevados a cabo en el Centro de Estudios de Weissach. En ese primer año del decenio verán la luz 2 de las versiones más temperamentales dentro del código interno 964, aunque hay que decir que hubo series especiales de tirada limitada que no aparecerán en esta revisión, quizá en otra ocasión. En la muestra de Ginebra de 1990, acontecida en el mes de marzo, se desvelaba toda una institución, el 911 Turbo. Heredaba el boxer de 3,3 litros de la generación precedente, pero se optimizaban la admisión, el encendido y la inyección de combustible, al tiempo que el intercambiador de calor de los gases de admisión ganaría en tamaño. Sabias mejoras, que incrementaban su potencia hasta alcanzar los 320 caballos, transmitidos exclusivamente a las gomas traseras. Utilizando la reciente carrocería, el turbo sería reconocible por las nuevas llantas de 5 radios y 17 pulgadas, por las 2 salidas de escape ovaladas, por los pasos de rueda abultados, por unos retrovisores más aerodinámicos y por un gran alerón fijo, como sus antepasados sobrealimentados. El perfeccionamiento de las suspensiones y un motor mucho más progresivo en la entrega de su enorme poderío hacían posible que su conducción fuese mucho más civilizada que en los anteriores 930, incrementándose también la seguridad pasiva, con la incorporación del airbag para el conductor y el acompañante. Transcurridos apenas 6 meses, Porsche desvelaba el más excitante de los 911 Carrera, con el que se resucitaban unas siglas mágicas. El RS de Rennen Sport o competición en alemán reaparecía en el Salón de París 18 años más tarde de que lo hiciese el célebre Cola de Pato. Destinado a los circuitos y disponible solo en carrocería coupé, tomaba la base del Carrera 2, pero contaba con los frenos del turbo, con unas llantas de 17 pulgadas empleadas en la Porsche Cup o Copa Monomarca disputada con los 911 y con una suspensión endurecida y 40 milímetros más baja. El propulsor estará potenciado en solo 10 caballos, al haberse trabajado en la centralita, pero lo más importante es que en el RS se prescinde de cualquier elemento superfluo para hacer que el peso disminuya en más de 100 kilos respecto al Carrera 2. Será en el caso de la versión base, ofrecida para los acérrimos del casco y del mono, ya que la Touring, algo más pesada, contará con un equipamiento más completo, que incluía los elevalunas eléctricos, el cierre centralizado y opcionalmente la dirección asistida y el aire acondicionado. Otra versión aligerada, pero mucho más minoritaria, sería la Carrera 4 Lightweight, presentada en el Salón de Ginebra del 91, y cuya fabricación prevista inicialmente sería de 20 unidades. Desarrollado ahora a partir del 964 de tracción total, la reducción de peso frente a este se cuantificaba en casi 350 kilos. Su motor, potenciado hasta los 265 caballos, gracias a un nuevo sistema de escape, sería capaz de emitir, según Porsche, un sonido similar al del legendario RSR, y los frenos sin antibloqueo procederían del no menos emblemático 917. Mientras tanto, en los Carrera ordinarios se adoptaba desde el mes de abril de ese año 91 el doble airbag como elemento de serie, y desde mediados del verano, de cara a la temporada 92, se sustituyen las conocidas llantas de 7 brazos por las de 5 de diseño tipo Cup, y se montan los perfilados retrovisores exteriores, vistos ya en el RS y en el Turbo. 2 años después de la presentación de este último, de nuevo en Ginebra, Porsche mostraba como prototipo el espectacular 911 Turbo S, desarrollado por el departamento de competición de la marca. Este lightweight perdía en esta ocasión casi 200 kilos, al prescindirse de la dirección asistida, de las bolsas salvavidas o de los asientos traseros, y al emplearse en las puertas, en el capó delantero y en el spoiler trasero, la fibra de carbono. Una distribución más cruzada y una mayor presión de sobrealimentación lograban que la potencia de este Turbo Leichtbau superase los 380 caballos y que la velocidad máxima rozase los 300 km a la hora.
Los últimos miembros más destacados de esta singular familia se presentarán en el Salón de París de 1992, en el que Porsche mostraría ante el público el 911 Turbo 3.6 y el Speedster. El sobrealimentado, de 360 caballos, adoptaría finalmente la misma cilindrada que los Carrera de aspiración atmosférica, aunque en el recién llegado todavía se recurriese a un sistema mecánico de inyección, en lugar del más avanzado Motronic. Dotado del equipamiento propio de los 911 más burgueses, heredará del Turbo S las llantas de 18 pulgadas de diámetro y tras ellas las enormes pinzas de 4 pistones pintadas en color rojo. La segunda generación del 911 Speedster, desarrollado en un comienzo como una simple entelequia, contaría como su predecesor con un parabrisas más pequeño y con una capota específica de accionamiento manual, que quedaría plegada bajo una cubierta plástica, con la característica forma de una doble joroba. Con todo este bagaje recorrido en apenas 5 años y a la espera de ser sustituido, el 964 volvía a sus inicios para conmemorar el nacimiento del propio 901, y lo hacía a comienzos de 1993 con la edición especial 30 aniversario, limitada a 911 ejemplares, todos ellos con las aletas anchas del turbo y dotados, como el primer Carrera de la era moderna, de tracción permanente a las 4 ruedas. Formarían parte de los más de 60.000 integrantes de esta tercera generación, producida hasta comienzos del año 94, cuando hacía algunos meses que de las cadenas de montaje salían los 993. El contador de esta leyenda viva volvía a ponerse a cero una vez más. El eterno compás 911 habría de resonar un cuarto de siglo, sin que todavía haya dejado de hacerlo.